Mi hijo menor me robó la novia a su hermano mayor. Ahora toda la familia lo desheredó y ella lo abandonó cuando quedó sin dinero y sin apoyo familiar. Tengo 55 años. Trabajo en consultoría financiera desde hace casi 3 décadas y nunca pensé que a esta edad iba a tener que lidiar con el tipo de drama familiar que destroza vidas enteras. Pero aquí estoy, tratando de procesar cómo mi familia se desintegró en cuestión de meses por decisiones que todavía no logro entender completamente. Mi esposa Catherine y yo criamos a nuestros 2 hijos, Benjamin y Lucas, con todos los valores que pensábamos eran importantes. Ya sabes, honestidad, lealtad, respeto por los demás, ese tipo de cosas que asumes que tus hijos van a internalizar simplemente porque las vivieron en casa todos los días. Benjamín tiene 28 ahora, Lucas 25, y durante la mayor parte de sus vidas fueron hermanos normales, con sus peleas ocasionales cuando eran chicos, pero nada fuera de lo común, nada que indicara que alguno de ellos sería capaz de traicionar al otro de la manera más devastadora posible. Benjamín siempre fue el hijo, que parecía tenerlo todo resuelto, tipo desde la secundaria ya sabía qué quería estudiar. Fue a una universidad en otro estado para ingeniería. Era responsable, llamaba a casa regularmente, traía buenas calificaciones, todo lo que un padre espera, supongo. Lucas era diferente, más despreocupado, más espontáneo, cambió de carrera como 3 veces antes de finalmente decidirse por diseño gráfico. Y honestamente Catherine y yo siempre fuimos un poco más protectores con él, porque era el menor, esa dinámica típica donde el hijo menor se sale con la suya más fácilmente. Mirando hacia atrás, creo que eso tal vez contribuyó a lo que pasó después, no sé, la verdad es que todavía estoy tratando de entender cómo llegamos aquí. Benjamin conoció a Megan en su segundo año de universidad. Ella estudiaba comunicaciones en la misma institución, y la primera vez que la trajo a casa para Acción de Gracias fue hace como 6 años, algo así. Era agradable, muy conversadora, del tipo de chica que se integra fácilmente a las dinámicas familiares. Ayudaba en la cocina con Catherine, se llevaba bien con Lucas. Mis padres la adoraban. Estuvieron juntos por más de 4 años, y durante todo ese tiempo los veíamos tal vez 2 o 3 veces al año, porque vivían a varias horas de distancia. Pero cada vez que venían se notaba que eran una pareja sólida, tenían esos planes de futuro que hacen las parejas jóvenes, hablaban de mudarse juntos después de graduarse, de eventualmente casarse, todo eso. Catherine estaba convencida de que Megan iba a ser nuestra nuera. Ya sabes cómo son las madres, ya estaba planeando mentalmente la boda y pensando en nietos y toda esa cosa. Lucas se graduó como 1 año y medio después que Benjamín, y durante ese tiempo Benjamín y Megan ya vivían juntos en un apartamento pequeño cerca de donde Benjamín había conseguido su primer trabajo como ingeniero. Las cosas parecían irles bien según lo que nos contaban por teléfono. Lucas consiguió trabajo en una agencia de diseño en otra ciudad, no tan lejos pero tampoco cerca, y empezó su vida adulta de forma independiente. Los hermanos no se veían mucho en ese periodo, lo cual era normal. Ambos estaban ocupados estableciendo sus carreras, construyendo sus vidas, pero se mandaban mensajes, hablaban ocasionalmente. No había ninguna señal de problemas entre ellos, o eso pensábamos nosotros. Hace aproximadamente 1 año y medio, Benjamin nos llamó una noche y se notaba raro, su voz sonaba como apagada, y nos dijo que él y Megan habían terminado. Catherine inmediatamente entró en modo mamá preocupada, preguntando qué había pasado, si estaba bien, si necesitaba algo, y Benjamin solo dijo que Megan había sido infiel, que había descubierto mensajes en su teléfono, que ya no podía confiar en ella y que había decidido terminar la relación. Estábamos devastados por él, obviamente. 4 años es mucho tiempo, y cuando inviertes tanto en una relación y termina de esa manera es brutalmente doloroso. Le preguntamos quién era el otro tipo, si lo conocíamos, pero Benjamin se puso evasivo y solo dijo que no importaba, que prefería no hablar de esos detalles, que solo necesitaba tiempo para procesar todo. Le ofrecimos que viniera a casa unos días, que se tomara un descanso del trabajo si era necesario, pero dijo que prefería mantenerse ocupado, que el trabajo lo ayudaba a no pensar tanto en todo el asunto. Durante las siguientes semanas hablamos con Benjamin varias veces. Nunca mencionó al otro hombre específicamente, y nosotros respetamos su espacio y no presionamos porque parecía que solo quería pasar la página y seguir adelante. Lucas nos llamó por esa misma época preguntando cómo estaba su hermano, diciendo que había intentado hablar con él, pero que Benjamín no le contestaba mucho. Y nosotros le dijimos lo básico, que había terminado con Megan,
que estaba pasando por un momento difícil pero que estaría bien eventualmente. Lucas dijo algo como, «Oh, qué mal. Espero que esté bien. Mándale saludos de mi parte». Y esa fue básicamente toda la conversación, nada que nos hiciera sospechar absolutamente nada. Pasaron como 2 meses después de la ruptura. Era un viernes por la tarde, creo, cuando Lucas nos llamó diciendo que vendría a visitarnos el fin de semana y que traería a alguien que quería presentarnos. Catherine se emocionó pensando que tal vez había conocido a una chica y que finalmente íbamos a conocer a alguien importante en su vida, porque Lucas nunca había sido de tener relaciones serias, siempre fueron cosas casuales que nunca llegaban a nada. Nos dijo que llegarían el sábado por la tarde, así que Catherine se puso en modo anfitriona, preparando comida, limpiando la casa de huéspedes donde se quedarían, toda esa preparación que hace cuando viene visita importante. El sábado llegaron como a las 3 de la tarde. Escuchamos el auto en la entrada y salimos a recibirlos como siempre hacemos, y cuando vi quién bajaba del lado del pasajero sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Era Megan, la ex de Benjamin. Megan, bajándose del auto de Lucas con una sonrisa en la cara como si nada, como si esto fuera completamente normal y aceptable. Catherine se quedó paralizada a mi lado. Literalmente podía sentir la tensión emanando de ella. Y Lucas venía caminando hacia nosotros con esta expresión entre nerviosa y desafiante, tomando la mano de Megan, y antes de que pudiéramos decir nada soltó, «Sé que esto es probablemente una sorpresa, pero Megan y yo estamos juntos ahora. Llevamos saliendo oficialmente 2 meses, y queríamos que lo supieran porque nos vamos a casar». Honestamente no recuerdo exactamente qué dije en ese momento. Creo que algo como, «¿Qué demonios está pasando aquí?» o algo así, pero Catherine fue más directa y le preguntó a Lucas si estaba bromeando, si de verdad pensaba que esto era apropiado, y Lucas empezó con esta defensa, de, «Miren, sé que es complicado pero no pueden elegir de quién te enamoras. Estas cosas pasan. Benjamin ya lo superó y necesitamos que ustedes también lo hagan». Megan estaba ahí parada sin decir mucho, solo agarrando la mano de Lucas, y yo no podía dejar de pensar en todas las veces que había estado en nuestra casa, todas las comidas que había compartido con nosotros, todas las conversaciones donde hablaba de su futuro con Benjamín, y ahora estaba ahí con su hermano menor actuando como si todo fuera perfecto. Les dije que necesitábamos hablar en privado, que Megan debía esperar en el auto, o dar un paseo, o algo porque esto era una conversación familiar, y Lucas se puso a la defensiva diciendo que Megan era parte de su vida ahora, y que no iba a excluirla. Pero Megan intervino diciendo que estaba bien, que entendía que necesitaban hablar, y se fue a caminar por el vecindario. Una vez que estuvimos solos, Catherine explotó. Le gritó a Lucas que cómo podía hacerle esto a su hermano, que cómo había podido siquiera mirar a la novia de Benjamín de esa manera, y Lucas empezó a decir que las cosas no eran tan simples como parecían, que su relación con Megan había surgido naturalmente después de que Benjamín y ella terminaran, que no habían planeado enamorarse pero que pasó. Yo traté de mantener la calma, y le pregunté directamente cuándo había empezado todo esto, porque 2 meses de relación oficial no explicaba cómo ya estaban tan serios como para hablar de matrimonio, y Lucas se puso incómodo. Empezó a balbucear algo sobre timing y conexión, y fue en ese momento cuando empecé a atar cabos. Le pregunté si algo había pasado entre ellos antes de que Benjamin y Megan terminaran, y la forma en que se quedó callado, la forma en que no pudo sostenerme la mirada, me dio la respuesta. Catherine se llevó las manos a la cara y empezó a llorar, y yo sentí esta furia creciendo en mi pecho porque la traición no era solo Megan engañando a Benjamin, era Lucas, su propio hermano, el hermano menor que Benjamin, siempre había cuidado y apoyado, siendo la persona con quien lo había traicionado. Lucas intentó justificarse, diciendo que no había sido su intención lastimar a nadie, que las cosas con Megan habían empezado como amistad, que se apoyaban mutuamente cuando Benjamin estaba muy ocupado con el trabajo, que pasaban tiempo juntos, y eventualmente los sentimientos se desarrollaron, toda esta narrativa que sonaba como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo de que no había hecho nada malo. Le pregunté si Benjamin sabía que él era el otro hombre, el que había destruido su relación de 4 años. Y Lucas admitió que Benjamin lo había descubierto eventualmente, que habían tenido una conversación terrible donde Benjamín básicamente le dijo que nunca quería volver a hablarle, que lo consideraba muerto para él y que desde entonces no se hablaban para nada. Catherine le preguntó cómo podía vivir consigo mismo sabiendo el dolor que le había causado a su hermano.
Y Lucas se puso a la defensiva otra vez, diciendo que Benjamin eventualmente lo superaría, que la gente se enamora y se desenamora todo el tiempo, que no podía sacrificar su propia felicidad solo porque Benjamin estuviera herido. Yo traté de explicarle que esto no era simplemente una ruptura normal, que había traicionado la confianza más fundamental que existe entre hermanos, que había cruzado una línea que no se puede descruzar, pero él seguía insistiendo en que teníamos que entender su perspectiva, que no había planeado enamorarse de Megan, pero que ahora que había pasado necesitaba que su familia lo apoyara. Le dijimos que absolutamente no íbamos a apoyar esta relación, que no íbamos a asistir a ninguna boda, que necesitaba reconsiderar seriamente lo que estaba haciendo, y Lucas se enojó diciendo que éramos injustos, que estábamos eligiendo a Benjamin sobre él, que pensaba que como sus padres, íbamos a querer verlo feliz, sin importar qué. Catherine le dijo que, claro que queríamos verlo feliz, pero no a costa de destruir a su hermano, no construyendo su felicidad sobre las ruinas de la relación de Benjamin, y que si no podía entender eso, entonces teníamos un problema mucho más grande de valores y carácter. Megan volvió de su caminata, y Lucas le dijo que se iban, que obviamente no eran bienvenidos. Y antes de irse le dije a Lucas que necesitaba llamar a Benjamin, que necesitaba escuchar su versión de toda esta historia, y Lucas me dijo que hiciera lo que quisiera, pero que su decisión ya estaba tomada, que se iba a casar con Megan y que esperaba que eventualmente pudiéramos aceptarlo. Se fueron y Catherine y yo nos quedamos ahí parados en la entrada sin saber qué hacer, sintiéndonos completamente destrozados porque de alguna manera, en el transcurso de unas horas, nos habíamos enterado de que teníamos un hijo capaz de traicionar a su hermano de la peor manera posible y otro hijo que había estado sufriendo en silencio, sin decirnos la verdad completa sobre lo que le había pasado. Esa noche llamé a Benjamin y le conté lo que había pasado, que Lucas había aparecido con Megan anunciando su compromiso, y Benjamin se quedó callado por un momento antes de decir que ya sabía que esto iba a pasar eventualmente. Le pregunté por qué no nos había dicho que Lucas era el que había tenido el affair con Megan, y Benjamin explicó que cuando lo descubrió estaba tan devastado, tan avergonzado y furioso, que simplemente no pudo traerse a sí mismo a decírnoslo, que parte de él esperaba que manteniéndolo en secreto, tal vez Lucas recapacitaría y terminaría las cosas con Megan, pero que, obviamente, eso nunca pasó. Me contó toda la historia, cómo había notado que Megan y Lucas se mandaban mensajes más frecuentemente. Cómo, cuando revisó el teléfono de ella, encontró conversaciones que empezaron siendo inocentes, pero que rápidamente se volvieron inapropiadas, como eventualmente descubrió que se habían estado viendo a escondidas cuando Lucas visitaba la ciudad donde ellos vivían supuestamente para ver a Benjamin. Benjamin dijo que había confrontado a ambos, primero a Megan, quien admitió todo entre lágrimas, diciendo que no había querido que pasara pero que tenía sentimientos reales por Lucas, y luego a Lucas, quien básicamente le dijo que lo sentía, pero que amaba a Megan y que no iba a terminar lo que tenían, solo porque Benjamin estaba herido. Benjamin describió su última conversación con Lucas como la más dolorosa de su vida. Dijo que Lucas intentó justificarse diciendo que técnicamente no era su culpa que se hubiera enamorado, que nadie elige esas cosas, y que Benjamin debería entender que a veces las cosas simplemente no funcionan con una persona pero sí con otra. Benjamin le dijo que no volviera a contactarlo, que ya no tenía un hermano y que la próxima vez que supiera de él sería en el funeral de alguno de sus padres si es que decidía aparecer. Escuchar a Benjamin contar esto, escuchar el dolor en su voz incluso meses después, fue devastador. Le dije que Catherine y yo le habíamos dejado claro a Lucas que no apoyábamos esta relación, que no íbamos a asistir a ninguna boda, y Benjamin me agradeció. Pero también dijo que no esperaba que cortáramos contacto completamente con Lucas por él, que entendía que era nuestro hijo también. Pero Catherine y yo ya habíamos hablado sobre esto, y le dijimos que esto no era simplemente elegir un lado, era sobre principios, sobre lo que está bien y lo que está mal, y que lo que Lucas había hecho estaba fundamentalmente mal, sin importar cómo quisiera justificarlo. Unas semanas después, Lucas nos llamó otra vez, esta vez más calmado, diciendo que había estado pensando en nuestra conversación y que quería intentar de nuevo, que Megan y él iban a seguir adelante con la boda y que realmente esperaban que reconsideráramos asistir. Catherine tomó el teléfono y le preguntó directamente si había hablado con Benjamin, si había intentado reparar esa relación de alguna manera, y Lucas admitió que no, que Benjamin había dejado claro que no quería nada con él y que él estaba respetando esos deseos.
Catherine le dijo que entonces nosotros también estábamos respetando nuestros valores y que nuestra respuesta seguía siendo no, que hasta que no viera alguna señal de remordimiento real, de entendimiento sobre la gravedad de lo que había hecho, no íbamos a bendecir esta unión. Lucas se frustró y empezó a decir que éramos dramáticos, que las familias pasan por cosas peores y las superan, que Benjamin eventualmente conocería a alguien más y seguiría con su vida, y yo intervine para decirle que ese no era el punto, que el punto era que él había violado la confianza más sagrada que existe entre hermanos y que parecía incapaz de entender eso. Lucas colgó diciéndonos que estábamos cometiendo un error, que algún día íbamos a querer ser parte de su vida, y que tal vez para entonces sería muy tarde, como si fuéramos nosotros los que estábamos siendo irrazonables en todo esto. Mi padre, el abuelo de los chicos, tiene 82 años, y siempre ha sido una figura importante en la vida de Benjamín y Lucas, los quiere muchísimo a ambos, y siempre ha estado presente en sus vidas. Él y mi madre, que tiene 79, habían establecido fondos fiduciarios para ambos nietos hace años, dinero que debían recibir en ciertos momentos de sus vidas, uno de esos momentos siendo el matrimonio. Cuando mi padre se enteró por nosotros de lo que Lucas había hecho, de la forma en que había traicionado a Benjamin, se puso furioso de una manera que rara vez había visto. Mi padre es generalmente un hombre calmado, pero esto realmente lo afectó profundamente. Dijo que no iba a permitir que Lucas usara el dinero del fondo fiduciario para financiar una boda basada en traición y engaño, y procedió a contactar a su abogado para modificar el fideicomiso y revocar el acceso de Lucas a esos fondos. Lucas estaba contando con ese dinero para la boda, era una suma considerable, como $150 o algo así, y cuando se enteró de que mi padre había revocado su acceso, llamó a mis padres gritando que era injusto, que ese dinero era técnicamente suyo, que no podían simplemente quitárselo porque no les gustaban sus decisiones. Mi padre le dijo muy claramente que el dinero era suyo para dárselo a quien quisiera bajo las condiciones que quisiera, y que mientras Lucas siguiera adelante con esta farsa de matrimonio, no vería un centavo de ese dinero. Lucas intentó apelar a mi madre, pero ella apoyó completamente a mi padre. Ella también estaba destrozada por lo que Lucas había hecho. Había estado llorando desde que se enteró sobre cómo había lastimado a Benjamín. Pero mi padre no se detuvo ahí. Él es de una generación que cree fuertemente en la responsabilidad y las consecuencias, y decidió que el resto de la familia extendida necesitaba saber la verdad sobre por qué no estábamos apoyando este matrimonio. Envió un mensaje, creo que fue un email largo, o tal vez varios emails, a tías, tíos, primos, básicamente toda la familia extendida de ambos lados, explicando detalladamente lo que Lucas había hecho, cómo había tenido un affair con la novia de su hermano, cómo había destruido esa relación y ahora estaba tratando de casarse con ella como si nada. No sé exactamente qué decía el mensaje palabra por palabra, pero sé que mi padre es muy articulado cuando quiere serlo y que no se anduvo con rodeos sobre la gravedad de la traición. La respuesta de la familia fue casi unánime, tipo del lado de mi esposa, del mío, primos lejanos que no habíamos visto en años. Todos empezaron a contactar a Lucas y Megan expresando su desaprobación, diciendo que no asistirían a la boda, algunos siendo más diplomáticos que otros, pero el mensaje era claro. La hermana de Catherine, por ejemplo, le mandó un mensaje a Lucas diciendo que lo había conocido desde que era un niño y que nunca pensó que sería capaz de algo así, que estaba profundamente decepcionada. Uno de mis primos, que siempre había sido cercano a Benjamín, le escribió a Lucas un mensaje bastante duro, diciéndole que era una desgracia y que había perdido todo respeto por él. Mi hermano intentó ser más medido, pero igual le dejó saber a Lucas que no podía apoyar esta decisión y que no estaría en la boda. Lucas y Megan empezaron a recibir esta avalancha de mensajes y llamadas de familiares. Básicamente toda la familia tomó posición en contra de ellos, y Lucas empezó a mandar mensajes furiosos a todos, diciendo que era su vida privada, que lo que pasaba entre él y Benjamin no era asunto de nadie más, que todos estaban siendo manipulados por mi padre. Pero la realidad es que la familia vio los hechos por lo que eran y tomaron sus propias decisiones. Nadie necesitó ser manipulado para entender que lo que Lucas había hecho estaba mal. Benjamin, por su parte, había empezado a salir con alguien nuevo, una chica llamada Stephanie, que conoció en su trabajo, y según nos contaba las cosas iban bien. Ella sabía todo lo que había pasado con Megan y Lucas, y había sido muy comprensiva y paciente con él mientras procesaba todo ese trauma. Nos dijo que Stephanie
era completamente diferente a Megan, más madura, más considerada, y que aunque todavía estaba sanando de todo lo que había pasado, sentía que tal vez eventualmente podría volver a confiar en alguien. Catherine estaba feliz de escucharlo hablar así, de saber que no estaba completamente cerrado a la idea de tener otra relación en el futuro, aunque también estaba claro que las heridas todavía estaban muy frescas. Mientras tanto, la presión sobre Lucas y Megan seguía aumentando. Megan aparentemente empezó a tener segundas dudas sobre el matrimonio. No porque sintiera remordimiento real por lo que había hecho, sino porque no podía manejar el ostracismo social que estaban enfrentando. Lucas nos llamó en un estado casi histérico, como un mes antes de la fecha planeada de la boda, diciendo que Megan estaba considerando cancelar todo, que estaba asustada por cómo la familia la estaba tratando, y que necesitábamos hacer algo para arreglar la situación. Catherine le dijo que la única forma de arreglar la situación era que él y Megan reconocieran la gravedad de lo que habían hecho y trataran de hacer las paces con Benjamin, pero Lucas dijo que eso era imposible, porque Benjamin ni siquiera contestaba sus llamadas o mensajes. Le sugerí que tal vez eso era una señal, que tal vez necesitaba reconsiderar todo esto, que casarse con alguien bajo estas circunstancias no era una base sólida para un matrimonio, pero Lucas se enojó diciendo que estaba tratando de sabotear su relación, que todos estaban en su contra injustamente. Le dije que no era injusto, que las acciones tienen consecuencias y que estas eran las consecuencias de sus decisiones, pero él no quería escuchar nada de eso. Colgó diciendo que iba a hacer todo lo posible para salvar su relación con Megan y que si la familia no podía apoyarlos, entonces no necesitaban a ninguno de nosotros en sus vidas. 2 semanas después, recibimos una llamada de Lucas diciendo que la boda estaba cancelada, que Megan no podía seguir adelante con el matrimonio porque la presión de la familia era demasiado, porque todos la odiaban y la habían hecho sentir como una paria, y que todo era nuestra culpa, particularmente la culpa de mi padre por haber contactado a toda la familia. Estaba llorando por teléfono, diciendo que habíamos destruido su vida, que él solo quería ser feliz y que le habíamos quitado eso, y honestamente no sé qué esperaba que dijéramos. Catherine intentó hablar con él, pero él solo seguía culpándonos, diciendo que si hubiéramos aceptado su relación desde el principio nada de esto habría pasado, como si nosotros fuéramos responsables de sus decisiones. Le dije a Lucas que necesitaba venir a casa, que necesitábamos tener una conversación real cara a cara sobre todo esto, pero él se negó diciendo que no quería vernos, que estábamos igual que todos los demás, que lo habíamos abandonado cuando más nos necesitaba. Intenté explicarle que no lo habíamos abandonado, que lo que pasó es que él tomó decisiones que tuvieron consecuencias naturales, pero estaba demasiado envuelto en su propia narrativa de victimización para escuchar. Dijo que Megan y él habían terminado también, que ella le había dicho que no podía estar con alguien que venía con tanto baggage familiar, que su familia nunca la iba a aceptar y que ella no podía vivir así, lo cual era bastante irónico, considerando que todo el baggage familiar existía por las decisiones que ambos habían tomado. Unas semanas después de eso, supimos por una prima que Megan había intentado contactar a Benjamin, que le había mandado mensajes disculpándose, diciendo que había cometido un error terrible, que nunca debió haber estado con Lucas, que todavía tenía sentimientos por Benjamin. Benjamin nos llamó para contarnos esto. Sonaba entre incrédulo y enojado, diciendo que Megan tenía el descaro de pensar que podía simplemente volver arrastrándose después de todo lo que había pasado. Le preguntó a Stephanie, su nueva novia, qué debía hacer, y ella sabiamente le dijo que bloqueara a Megan en todo, que no le debía nada, que ella había hecho su cama y ahora tenía que acostarse en ella, básicamente. Benjamin siguió su consejo y bloqueó a Megan en todas partes, no le respondió ningún mensaje, y según lo que sabemos, ella eventualmente dejó de intentar. Lucas, por su parte, empezó a culparnos cada vez más abiertamente, por lo que él llamaba la destrucción de su vida. Mandaba mensajes ocasionales diciendo que éramos los peores padres del mundo, que habían elegido a Benjamin sobre él, que nunca nos íbamos a perdonar cuando nos diéramos cuenta del error que habían cometido. Catherine se ponía a llorar cada vez que recibíamos uno de estos mensajes, porque a pesar de todo seguía siendo nuestro hijo, y verlo así de perdido, así de incapaz de tomar responsabilidad por sus propias acciones, era desgarrador. Tuvimos una última conversación con Lucas hace como 3 meses. Le dijimos que siempre iba a ser nuestro hijo, que lo amábamos, pero que no podíamos tenerlo en nuestras vidas mientras siguiera culpándonos por las consecuencias de sus propias decisiones, mientras no mostrara ningún remordimiento real por el dolor que había causado a su hermano.
Le dijimos que cuando estuviera listo para tener una conversación honesta sobre lo que había pasado, sobre cómo reparar, aunque fuera mínimamente, la relación con Benjamín, estaríamos aquí, pero que hasta entonces necesitábamos espacio. Lucas dijo que eso era básicamente cortarlo de nuestras vidas, que le estábamos dando un ultimátum injusto, y le dijimos que no era un ultimátum, era simplemente establecer límites necesarios para proteger nuestra propia salud mental y la de Benjamín. Desde entonces no hemos hablado con Lucas, sabemos por su cuenta de redes sociales que Catherine revisa obsesivamente, aunque yo le he dicho que no lo haga, que está viviendo en la misma ciudad donde estaba antes, que aparentemente consiguió un nuevo trabajo, que sale con sus amigos, básicamente continúa con su vida como si nada de esto hubiera pasado. Benjamín, por otro lado, está cada vez mejor. Su relación con Stephanie va en serio. Se mudaron juntos hace poco, y aunque todavía hay días en que puedes ver que carga con el peso de la traición, en general está sanando y reconstruyendo su vida. Vino a visitarnos el mes pasado con Stephanie, y fue bonito verlo reír otra vez, verlo hacer planes de futuro sin esa sombra de dolor constante. Mis padres están devastados por toda esta situación. Mi madre a veces llora pensando en Lucas, preguntándose dónde se equivocaron en criarlo, y mi padre oscila entre la tristeza y la furia. Mantiene firme su posición de que Lucas no recibirá el dinero del fideicomiso, pero sé que le duele profundamente haber tenido que tomar esa decisión. La familia extendida ha sido increíblemente solidaria con nosotros y con Benjamín, pero también hay un sentimiento colectivo de pérdida porque Lucas era parte de muchas vidas y ahora simplemente no está presente en ninguna reunión familiar, en ninguna celebración. Supongo que lo más difícil de todo esto es que no hay un final limpio, no hay resolución satisfactoria, solo esta nueva realidad donde tenemos efectivamente un solo hijo, porque el otro tomó decisiones que lo alienaron de todos. Catherine y yo, a veces nos quedamos despiertos por las noches, preguntándonos qué pudimos haber hecho diferente, si malcriamos a Lucas, si fuimos muy indulgentes con él cuando era joven, si había señales que no vimos de que era capaz de esta clase de traición, pero la verdad es que criamos a ambos hijos de la misma manera, con los mismos valores, y Benjamin resultó ser un hombre de principios, mientras que Lucas resultó ser alguien dispuesto a sacrificar la relación con su hermano por una chica. Benjamin nos dijo hace poco que no nos culpáramos, que él había pensado mucho sobre todo esto y que al final cada persona es responsable de sus propias decisiones, que Lucas eligió hacer lo que hizo a pesar de saber perfectamente que estaba mal, y que ninguna cantidad de reflexión sobre nuestra crianza iba a cambiar eso. Tiene razón, supongo. Pero igual es difícil no preguntarse, especialmente para Catherine, que sigue siendo madre y que a pesar de todo lo que pasó todavía, quiere a Lucas y sufre por la separación. No sé si algún día Lucas va a despertar y entender realmente lo que hizo, si va a llegar a un punto donde pueda tomar responsabilidad genuina y tratar de reparar, aunque sea una fracción del daño que causó. Parte de mí espera que sí, porque sería bueno tener a ambos hijos en nuestras vidas otra vez, pero la otra parte de mí, la parte realista que ha visto cómo ha manejado todo esto, duda mucho que eso vaya a pasar. Por ahora vivimos con esta nueva normalidad, donde las reuniones familiares se sienten incompletas, donde cada logro de Benjamin viene con un recordatorio silencioso de que Lucas no está ahí para celebrarlo, donde Catherine y yo cargamos con el peso de saber que nuestra familia está rota de una manera que tal vez nunca se va a reparar completamente. La semana pasada Benjamín nos llamó para decirnos que Stephanie y él están considerando comprometerse pronto, que quiere hacerlo oficial antes de fin de año, y Catherine lloró de felicidad por él, pero también de tristeza, porque sabía que Lucas no estaría ahí, que ese momento que debería involucrar a ambos hermanos va a estar marcado por la ausencia de uno. Le dijimos a Benjamín que estábamos increíblemente felices por él, que Stephanie parecía maravillosa y que definitivamente merecía esa felicidad después de todo lo que había pasado. Y es cierto, lo merece, pero también es verdad que cada momento feliz ahora viene con esta capa de melancolía, porque nuestra familia nunca va a ser lo que era antes, nunca va a estar completa de la manera que pensábamos que estaría.